Perfecto. Hola a todos y muchas gracias a los organizadores y a los participantes. Y muchas gracias a Hugo por la presentación. En esta presentación voy a hablarles de ontología musical. Como probablemente lo sabrán, la ontología es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de la existencia, es decir, cómo y de qué maneras existen las cosas. En este sentido, para observar una cosa ontológicamente en detalle, hay que hablar de sus propiedades inherentes, ¿no? Y definir, en la medida de lo posible, sus límites, sus particularidades intrínsecas y, de alguna manera, los contornos que la delimitan. Yo les propongo entonces hacer en un principio una distinción ontológica entre música escrita y música grabada y enseguida hilar ciertas reflexiones que surgen de la comparación. El objetivo principal de estas reflexiones es de invitar a pensar las músicas creadas en contextos de producción musical bajo el carácter de obra de arte plena, es decir, con complejidades y particularidades propias, y al mismo tiempo defender la vigencia de una mirada, digamos, materialista de la obra musical y de su inmanencia. Entonces comienzo hablando de la escritura musical. Observar la obra de arte como se observa un fenómeno material y autosuficiente es hacerlo de la mano del materialismo propio de la Escuela de Frankfurt, como fue mencionado hace poco, es decir, de la teoría estética de Theodor Adorno. En este marco, en el de la filosofía de Adorno, la obra de arte es un proceso fijado en sí mismo, es decir, cristalizado e inmanente. Para Adorno, cuyo trabajo se centra más en la música escrita, la ontología de la música no es otra que la escritura musical, es decir, la partitura como soporte tangible del cual emana la formalidad material. Se entiende entonces que Adorno considera que el sentido de la obra de arte se encuentra depositado en el objeto, de manera material y expresiva. Sin embargo, Adorno reconoce que para que haya objeto debe haber sujeto, y que estos dos, sujeto y objeto, entretienen una relación dialéctica. Adorno dice, por ejemplo, que si el arte es en su interior un comportamiento, no se puede separar este de la expresión, que no es posible sin sujeto. El sujeto es la sociedad. Entonces, por ejemplo, según Adorno, la sociedad penetra en el arte. Esa es la relación que tiene el sujeto con el objeto. La sociedad se introduce en el objeto bajo formas concretas. En este sentido, la penetración de la sociedad, es decir, del sujeto en el objeto, se efectúa en la escritura musical de manera similar que en la pintura, es decir, a través de la mano del artista, a través del gesto corporal, o sea, vía un trazo que es intelectualizado. Es dentro de esta constelación particular que hay que entender un concepto clave de la filosofía adorniana, que es el del material. Aquí pongo un par de definiciones que me parecen bastante concretas, que es primero la de Adorno, que define el material como espíritu sedimentado, espíritu en francés, es decir, como espíritu y pensamiento al mismo tiempo. Otra definición similar es la de David Lapoullade, filósofo francés, que dice que el material es una materia que se vuelve espíritu, ¿no? Ahora pasamos a la grabación. Bueno, hay una gran reticencia por parte de Adorno hacia las músicas jazz y populares, que no voy a adentrarme demasiado en eso en este momento, pero lo que sí me importa decir es que el legado de la filosofía de Adorno ha permeado desde finales del siglo XX la teoría de los Popular Music Studies. Es en este contexto en el que Agnès Guéraud, filósofa francesa, escribe un libro muy importante al que hago referencia, que es Dialectique de la Pop, o sea, dialéctica del pop. En este contexto, en este trabajo, Agnès Guéraud asume analizar la obra de arte musical pop en el amplio sentido de la palabra como músicas grabadas, según una óptica profundamente adorniana, que es, por ejemplo, que Guéraud defiende, al igual que Adorno, una visión material y materialista de la obra de arte. Es por eso que ella entiende la obra de arte en este libro, en Dialéctica del Pop, como un equivalente a artefacto. Ella dice que en la hipótesis de su libro es que dentro del arte musical, es decir, dentro del arte de los sonidos, el pop, o sea, la música grabada, se puede entender como una forma particular, una manera distinta de producir formas, o sea, artefactos musicales a partir de los sonidos. Es acá donde emerge una de las, o sea, la primera pregunta que guía mi reflexión, que es, ¿cuáles son los elementos que determinan el cambio de paradigma ontológico que se produce
de la escritura, de la partitura, hacia la producción musical. En dialéctica del pop hay una cierta tradición de musicología pop, pero igualmente de ontología musical. Ya José Antonio citó algunas referencias, hay mucha gente que ha trabajado sobre este tema, en Francia hay mucha literatura al respecto. En este libro se propone que la ontología de las músicas pop es el soporte fonográfico, o sea, la grabación. Es por esto que Agnès Guéraud habla de obras grabaciones. Cito: determinadas ontológicamente por la grabación, las obras pop están vinculadas estrechamente a su soporte material. La experiencia de las obras de música popular grabada es indisociable de los diferentes soportes fonográficos. Por ejemplo, el cilindro, el fonógrafo, la señal de la radio, el vinilo, el MP3, el streaming, etc. Y dice que la diferencia entre una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, y una obra pop reside en que la mediación tecnológica es más que una alteración para la obra pop, es su condición de posibilidad, es su primera determinación ontológica. Otro factor importante de las músicas grabadas es su reproductibilidad. Para esta música, la grabación y sus implicaciones técnico-industriales, es decir, su reproductibilidad y su capacidad de ser difundida masivamente y desterrada, es decir, desterritorializada, constituyen sus criterios determinantes e indispensables. Es decir, que la obra grabación pertenece a esa categoría de obras que son el resultado de un cambio de paradigma en el siglo XX, gracias al progreso tecnológico, por supuesto, y este es el trabajo, el fenómeno que analizó quizás por primera vez en el siglo XX Walter Benjamin, con su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Como lo ha expuesto Walter Benjamin a propósito de la fotografía, las obras procedentes de las artes reproductibles ya no tienen un aquí y ahora, un hic et nunc. Una obra pop, una vez fijada la grabación, existe potencialmente en donde sea y cuando sea. Es una obra reproductible, es decir, repetible y difusible lejos de la fuente acústica de origen. Sobre este punto en particular, a mí me interesa contrariar a Benjamin diciendo que, más que una ausencia de un aquí y ahora, las obras de arte reproductibles exponen quizás una multiplicidad de ahoras simultáneos. Es decir, que como son capaces de manifestarse ontológicamente en diversos lugares al mismo tiempo, la música grabada introduce para mí una especie de presencia múltiple o, si utilizamos la alegoría, una especie de presencia cuántica, un poco como estas partículas que existen en múltiples lugares al mismo tiempo, ¿no? Enseguida está la importancia de la mezcla que todos acá deben conocer muy bien, y es que, a diferencia de las músicas escritas, la obra pop resulta de la mezcla, ¿no? del mixing o del mixage. Es decir, que la mezcla constituye finalmente la obra. Que se trate de Wish You Were Here o de Let It Be, la obra musical no se reduce únicamente a una serie de acordes y a una melodía, incluso cuando estos elementos la determinan como composición. Es decir, que la obra no es únicamente composición. Lo que constituye la obra pop, Let It Be, por ejemplo, es igualmente la mezcla de pistas grabadas por Paul McCartney el 31 de enero del 69 y completadas por George Harrison en abril del mismo año y en enero de 1970 en los estudios. Para seguir con el tiempo. En Dialéctica del Pop, Agnès Guéraud dice que cada una de las versiones grabadas de Let It Be, en sus reediciones posteriores, por más variaciones cualitativas que susciten en la escucha, representan una obra diferente. Cada grabación es una obra diferente, incluso cuando reposan sobre la misma composición. Ahora paso a lo que yo llamo la presencia hologramática. En una vieja grabación de blues, escribe Agnès Guéraud, el oyente crea una proyección subjetiva del cuerpo ausente de la voz cantante. El sonido evoca su fuente, cuya presencia es sugerida en la ausencia. Una encarnación humana parece entregarse y simultáneamente es retirada como una cosa sagrada. La música grabada se juega entre estas dos dimensiones del sonido. Una es la dimensión del sonido restituido de la grabación que proyecta su fuente, es decir,
su origen sonoro captado, esto es lo que Agnès Guéraud llama su calidad aurática, y la otra es la dimensión del sonido reproducido desde la grabación, que pasa por las cornetas, los parlantes, hacia el receptor, es decir, la calidad concreta del sonido. En dialéctica del pop se dice que la primera produce un efecto de presencia y la segunda un efecto de materia sonora. Estas dos dimensiones del sonido de la música grabada, es decir, su reproducción concreta y su poder evocativo de imágenes, constituyen una suerte de presencia hologramática. Un buen ejemplo de ello es quizás el álbum del 78, An American Prayer, en el cual el grupo The Doors musicaliza los poemas de Jim Morrison grabados poco antes de morir en 1971. Morrison está muerto en el 78. Y aún así, el objeto fonográfico evoca su presencia fantasmal. Es como que la música dibuja los contornos de un holograma sonoro. Me gustaría dejar la música, pero continúo. Y acá llegamos entonces a, digamos, la comparación de la ontología al material. Esta es la segunda pregunta que define mi investigación para esta comunicación, y es ¿qué tipo de relaciones al material musical, es decir, a su historia, la historia del material y a su acceso, entretienen las músicas grabadas con respecto a la música escrita? Y para entender estas diferentes relaciones, yo propongo apoyarse en una analogía que mucha gente ha establecido también, que es que la escritura musical puede pensarse como la pintura y la grabación, es decir, la fonografía, sería como la fotografía. En lo que concierne a la escritura musical y su material, podemos recordar, como decía Adorno, que el material es espíritu sedimentado y la sedimentación representa esta noción de historia. Es decir, la sedimentación está determinada por la historia. Es por esto en parte que, según Adorno, por ejemplo, él dice cosas como que cada acorde encierra el todo y al mismo tiempo contiene toda la historia. Cada acorde contiene toda la historia de la música. Curiosamente, Deleuze, que es el medio de la foto, de la imagen, escribe algo similar con respecto a la pintura en su libro sobre Francis Bacon, y es que cada pintor a su manera resume la historia de la pintura. Al inicio decíamos, parafraseando a Adorno, que la sociedad penetra siempre en el arte bajo las formas que le son propias. De tal manera que la penetración de la sociedad, es decir, del sujeto en el objeto, se efectúa en la pintura o en la escritura musical a través del gesto corporal, ¿no? Del trazo, y que estos trazos definen la realidad del material y componen de alguna manera las capas de la historia. En el caso de la fotografía y de la fonografía, la penetración del sujeto de la sociedad en el objeto, que es la obra, toma al contrario la forma de una captación. Es esto lo que es importante, una captación a través del dispositivo maquinal. Así, si toda pintura es la historia de la pintura, según Deleuze, y toda música escrita contiene la historia de la música, según Adorno, podemos formular que la fotografía constituye, en cambio, una historia de la luz, y en este sentido la fonografía, es decir, la grabación musical, constituye una historia de los sonidos. Yo me apoyo sobre todo para estas reflexiones en el libro de Walter Benjamin de Pequeña Historia de la Fotografía, y pongo una citación que dice que la fotografía permitirá cartografiar el mapa de los cielos y al mismo tiempo establecer un corpus de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Y es como que se puede hacer la analogía con la grabación, que puede cartografiar el mundo de los sonidos y establecer un corpus de la historia de estos, ¿no? Acá pasamos a una categoría indispensable en Benjamin, que es la del aura. ¿Qué es el aura? Benjamin define el aura como una trama particular de espacio y tiempo. Es la aparición irrepetible de una lejanía, por más cercana que ésta pueda hallarse. Al principio evocábamos esta sentencia de Benjamin, según la cual las artes reproductibles técnicamente no contendrían un aquí y ahora, al menos no el mismo aquí y ahora, presente naturalmente en algún trazo singular de la pintura, o en aquel acorde de fa menor tocado al unísono en tutti fortísimo por toda la orquesta en la obertura de Egmont de Beethoven. Sin embargo,
Benjamin reconoce un cierto potencial en las obras reproductibles de evocar, al menos parcialmente, cierto aura, de manera efímera y fragmentada. Yo diría como los rastros pixelados del aura primario. Si observamos por un tiempo suficientemente largo una imagen fotográfica, escribe Benjamin, el espectador se siente involuntariamente invitado a buscar en tal imagen un destello de azar, de aquí y ahora, gracias al cual lo real habrá, por así decirlo, quemado como un cigarrillo en la imagen. Esto sucede, por ejemplo, esto me hace pensar, en teoría de la imagen se habla de punctum y se muestran los ejemplos de la fotografía de Cartier-Bresson para hablar de ese instante único de un aquí y ahora que penetra la imagen. Esto sucede también en la fonografía, en la grabación musical, es decir, que ciertos sonidos se comportan como destellos de azar, incluso cuando no son azarosos, y bueno, que se trate de errores o de un fragmento imprevisto, de un solo, un momento mágico que se cristaliza, etcétera, o de algún sonido particular que proviene del mundo, más que evocar la música en sí, estos sonidos evocan la realidad. Todos estos gestos funcionan como estallidos de realidad que penetran la música grabada y se cristalizan en su interior como un instante. Me permito mostrar un par de ejemplos de esto. Acá en el de Miles Davis escucharíamos un sonido, un chirrido de una silla. Si se escucha, parece que no se escucha. Quizás está en mute. No sé por qué no se escucha. Bueno, si me paso al siguiente ejemplo. Pues no, va a estar muteado en todo. Amplía el vídeo. Ya, O sí, sea, debe ponlo en ser grande. eso. Claro. A ver, a ver, a ver. Ahí está, debe estar muteado, sí, perdona. Ahí está el chirrido. Disculpa, vuelvo. Tengo otro ejemplo que es, por ejemplo, en The Clash, que suenan gritos y como sucios en la guitarra. Otro ejemplo es el comienzo de un tema de Incubus en el que suena la guitarra, el jack conectándose al instrumento. Muy corto. Bueno, en fin, se escucha el ruido. Creo que puedo escuchar los próximos ejemplos. Me parecen como que están dañados. Bueno, en fin, lo importante es que, los últimos ejemplos son uno de Tame Impala y uno de C. Tangana, en el que estos errores o en estos instantes ya son como fetichizados y se utilizan en estos músicos más actuales como de manera, o sea, a propósito, imitan un error, ¿no? Como en el de Tame Impala se escucha como el efecto de un vinilo que gira y se desafina, y en C. Tangana se escucha como un glitch en una de estas canciones. Lo importante es que esto sucede porque la realidad sonora se comporta diferente una vez escuchada a través del soporte fonográfico, como dice Benjamin con respecto a la fotografía, que la naturaleza que le habla al dispositivo fotográfico es diferente de aquella que le habla al ojo. Por ejemplo, si uno cree comprender, digamos, cómo alguien camina, ciertamente ignoramos el detalle de su actitud en esa fracción de segundo en el cual estira el paso. La fotografía, con sus auxiliares, que son los retardos, las ampliaciones, muestra lo que sucede. Es decir, que la fotografía desvela un inconsciente visual. Ahí Benjamin hace una alegoría con el psicoanálisis. Entonces yo creo que de la... Perfecto, ya Terminando, llegó a la ¿vale? conclusión. La grabación hace algo similar, que es que devela un inconsciente sonoro.
Me quedan un par de minutos. Quería hablar de lo que yo llamo el acceso a material. Y es que Benjamin dice que en la fotografía uno puede observar que es más fácil captar un cuadro, una pintura o una escultura y se puede observar mejor en la fotografía que en la realidad. Es decir, que cambia nuestra noción de los monumentos históricos y que una vez que se vuelven miniaturas, los controlamos de alguna manera. Y similar a la fotografía, en la grabación musical, esta relación al material, es decir, el acceso al material, toma la forma de una captación dentro de las capas que conforman la historia del sonido. Gracias a la grabación musical, nuestra percepción de los monumentos de la historia musical se encuentra igualmente modificada. De cierta forma, ya no son monumentos, puesto que los sonidos se han vuelto captables en miniatura y son reproductibles al infinito. Es esto quizás lo que explica el por qué la tonalidad y más ampliamente el sistema tonal, prácticamente agotado históricamente y asesinado por el dodecafonismo, encuentra un refugio en la música pop, en la música grabada, porque su existencia ahí se manifiesta como los fragmentos en piedra de esos monumentos, como, digamos, fotografías instantáneas de las ruinas de Acrópolis. Para terminar, me tomo un minuto acá. Quisiera decir que a partir de estos elementos que configuran la particularidad ontológica de la música grabada, es decir, su reproductibilidad y su presencia cuántica, su presencia hologramática, su aura fragmentado, etc., la grabación musical logra concretizar, quizás más que las otras artes, una segunda realidad. Y, a diferencia del mundo real, la realidad en la música grabada está delimitada por el objeto fonográfico, es decir, que se muestra de manera más concreta y tangible que la realidad primera, que es fugaz y se desliza en el tiempo, ¿no? Esto es como lo dice Marcuse, que es que la veracidad del arte reside en su poder de romper el monopolio de la realidad establecida y que consumando esta ruptura, de alguna manera, la realidad en el arte es más real que el mundo real. Yo quería poner un ejemplo final, si me permiten, Hombre, que es a que ver, esto, es que si no, no hay esto, tiempo a la pregunta. vale, disculpo. Solo que, bueno, lo que quería decir era un ejemplo de Inception en el cual se utiliza el objeto fonográfico que es la música de Edith Piaf para inducir realidad y despertar a los protagonistas de los sueños. Entonces esa es la analogía, ¿no? Que la música de alguna manera es más real que la realidad y esa es la potencia, digamos, ontológica de la música grabada. Muchas gracias.